saludo a todos los hermanos y hermanas aquí en este programa Meditación del Evangelio en la Sagrada Familia TV. Les saluda el Padre Antonio Zavallos de la Parroquia Corpus Christi en Villa Libertad, Managua, Nicaragua. Estamos viviendo este tiempo de Adviento, un tiempo que la Iglesia nos ha permitido el poder prepararnos con todo el corazón y el alma para recibir a Jesús en nuestra familia. Y también hemos iniciado la novena a la Inmaculada Concepción, a la patrona de todos los nicaragüenses, a nuestra Santísima Virgen María. Quiero compartirle el Evangelio de San Mateo de este día. El Evangelio de San Mateo está tomado del capítulo 15, del versículo 29 al 37. Y les comparto. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea. Subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban. Por lo que glorificaron a Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente porque llevan ya 3 días consigo y no tienen que comer. No quiero despedirlo en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús le preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracia a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, este Evangelio, si hemos puesto un poco de atención a la proclamación que la Iglesia nos ha propuesto para meditar este Evangelio de San Mateo, el capítulo 15, podemos nosotros ver cómo Jesús llegó a la otra orilla del mar de Galilea. Se sentó con sus discípulos. Una experiencia muy personal, pudiéramos nosotros decir, cómo Jesús comparte con sus discípulos. Comparte experiencia, historias, parábolas, y le va permitiendo experimentar a los discípulos la experiencia de ir aprendiendo del Maestro. Pero aparte de esto, el Evangelio nos decía, acudió mucha gente que llevaban consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Pudiéramos nosotros pensar, ¿cuál es la acción de parte de esta gente al llevar a todos estos hermanos enfermos hacia Jesús? ¿Cuál era el sentido? Y pudiéramos nosotros pensar, es que confiaban en el Señor, esperaban en el Señor y sabían que el Señor iba a sanar a estos enfermos. Hoy, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros, querida familia, queridos hermanos? ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Es confiar en el Señor. Y saber que la confianza debe de impulsarnos a acercarnos más hacia Él.
Y al acercarnos hacia Él implica saber cómo Dios va a ir permitiendo y cómo el Señor va a ir abriendo en nuestro corazón caminos para poder volver hacia Él. Quisiera que sigamos meditando este evangelio con unos breves mensajes y sigamos pues reflexionando para que saber qué es lo que el Señor quiere decirnos y qué es lo que te quiere decir hoy a ti. Volvemos a meditar este evangelio y ustedes se habrán preguntado, ¿qué habrá sucedido? ¿Será que Jesús lo mandó de nuevo a estos enfermos en medio de sus condiciones, en medio de sus enfermedades? El evangelio nos decía, los tendió a sus pies y Él los curó. Miremos la grandeza del Señor. Si nosotros llegamos hacia Él, si nosotros confiamos en Él, encontraremos lo que andamos buscando. Y es lo que hoy nosotros necesitamos, querida familia. Eso es lo que necesitamos nosotros. Postrarnos ante los pies de Jesús. Saber que toda situación que sea imposible en nuestras manos, para Dios no es imposible. Y esto conllevó a que la gente se quedó admirada al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban, los tullidos caminaban. ¿Qué no podrá hacer el Señor en medio de nuestras limitaciones? ¿Qué es lo que no podrá hacer? Podemos pensar las cosas que a veces nosotros tenemos y pensamos que no tienen sentido. Para Dios sí lo tienen. Mucha gente logró obtener de parte del Señor muchos milagros. Y no tanto lo físico, no tanto podríamos nosotros pensar que solamente el Señor curaba. En la otra parte del Evangelio nos decía que Jesús llamó a sus discípulos y se compadeció de la gente. Me da lástima esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Miremos el sentido de parte de la multitud, de parte de la gente. 3 días sin comer. 3 días. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace falta entonces hacer? Hoy se nos hace difícil. 1 hora dedicarle al Señor. Media hora, ya por último. Nos cuesta. Y comenzamos a cuestionar, comenzamos a sacar muchos prejuicios y cosas que tengo que hacer aquí, que tengo que hacer allá, que esto, que el otro, muchas cosas. 3 días. Y sin importar, la gente estaba junto a Jesús. Sin importarle eso. Creo que eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Sin importarnos las cosas que tenemos que hacer, poner toda nuestra vida en las manos de nuestro Señor. ¿Y qué pasa, queridos hermanos? ¿Qué pasó? No quiero despedirlo en ayuna porque pueden desmayarse en el camino. Miremos cómo el Señor se compadece. Y pudiéramos nosotros pensar, ¿acaso el Señor no se ha compadecido de nuestras limitaciones, de nuestras acciones, de nuestros errores o de nuestra falta, de nuestra dolencia, de nuestro sufrimiento, de nuestras limitaciones? Y el Señor le dio de comer. El Señor le dio de comer. Creo que para este tiempo de Adviento debe ser también un tiempo en el cual nos vayamos preparándonos para irnos alimentando de parte del Señor e irnos alimentándonos de Él, de su palabra. No tiene que ser precisamente de lo material, sino espiritualmente, alimentarnos interiormente. El Señor nos da la palabra, el Señor nos da el alimento que perdura, que transforma, que renueva.
Solamente deja que el Señor actúe en tu vida. Llevamos mucho tiempo, muchos días, muchas acciones, muchos minutos. Pero ¿qué significa? Que no le hemos dado al Señor lo suficiente. Y Él sabe que estamos careciendo de esto. Ojalá que podamos meditar este evangelio en nuestros hogares, en el lugar donde tú te encuentres. Comparta la experiencia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Señor contigo? Dejémonos que el Señor venga a nuestra vida y que el Señor nos fortalezca de su amor. Bendiciones a todos y un saludo para toda su familia.